Saludos, te habla el doctor Peter Burgos Vega y hoy de manera breve quiero compartir con ustedes algunas de las preocupaciones que en los días de Cristo veía en el acercamiento de muchas personas en su relación con Dios, que para serle honesto no tienen mucha diferencia en las mismas crisis que muchos de ustedes, inclusive mi persona, podemos sufrir en el día de hoy acerca de nuestro acercamiento a Dios. Muchas personas tienen, ¿verdad?, este concepto equivocado o tal vez erróneo de acercarse a Dios con la actitud inadecuada para poder ser auxiliados en el día de la angustia. Y es por eso que me trae a una de las intervenciones más magistrales que Cristo compartió en su ministerio, la cual lo hizo a través de una ilustración llamada la parábola del fariseo y el publicano. Como usted va a ir comprendiendo, toda parábola que Cristo compartió en su intervención terrenal siempre tenía la intención, ¿verdad?, o dos finalidades. Era de crear conciencia de una controversia, una crisis que está ocurriendo en el momento del episodio, o sea, crear conciencia, alertar del mismo y cómo puede ser la misma resuelta de manera responsable. Si me permite, le voy a leer el episodio. El mismo se encuentra en Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Comienza Jesús hablando lo siguiente, la explicación que le advertí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también la siguiente parábola. Dos hombres subieron al templo a poder orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Estas son las palabras concluyentes de Jesús. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, en otras palabras, lo que quiero concientizarle es un grave error en su relación no solamente con Dios, sino con usted mismo, pensar en confiar en que usted es más justo, superior, más competente que las demás personas que le rodean. Donde más dañina esta actitud puede ser es en la relación espiritual que usted pretenda promover con Dios. Porque si lo analiza y lo medita, mientras más conocimiento usted logre promover, tener acerca de este gran Dios, la actitud correcta debe ser de bancarrota espiritual. No en balde, por la cual Cristo advirtió, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza espiritual a lo que se refiere es la persona que no hace alarde de su justicia, no hace alarde de su piedad, y aunque la profesa y la promueva, tiene una conciencia perpetua de que separado de Dios, nada puede hacer. Así que si ya de entrada esa actitud de sentirme superior o de confiar en mí como que soy superior a otros por mi justicia es dañina, más dañina es la actitud que despliega este hombre ante el publicano.
la cual Cristo advierte diciendo, confiar en sí mismo como justo y que esta actitud me lleva a menospreciar a otros. Esta confianza presumida que algunos de nosotros llevamos y sufrimos puede tener una connotación desde lo más perverso hasta lo más simple o sofisticado. Hay personas que en su acercamiento o relación con Dios presumen de una justicia que les da derecho a sentirse superiores o inclusive, ¿verdad?, tratan de compensar ese prejuicio porque esconden su inferioridad. Otros dicen, yo no le hago mal a nadie. Otros, yo me porto bien. Nuevamente, si lo analiza, confío en mí mismo como justo, porque pienso que puedo ganar el favor y la aprobación de Dios por mi conducta o inclusive por mi moral, cuando ninguno de estos atributos es suficiente para ser aprobado por Dios. Confiar en mí mismo como justo no significa ayudar a los desventajados. Nunca faltar a la iglesia o la religión de mi preferencia tampoco me autoriza a sentirme superior a otros. O inclusive no puedo ni debo confiar en mí mismo, no importa las experiencias espirituales que pueda acumular. Lo interesante es que estos dos hombres suben al templo. ¿Para qué usted sube al templo si no es para conectar con Dios? Así que esto es bien interesante, esta analogía, porque si usted toma el contexto histórico de este episodio, de este relato, la reputación del fariseo no es la misma reputación que el publicano goza. Según veo mis notas, el fariseo gozaba de lo que se llama una casta elevada, tenían características elitistas, se sentían superiores a los demás, eran promotores de una vida piadosa, gozaban del respeto de la sociedad, se les consideraba como la autoridad moral y se jactaban, sentían mucho orgullo por ser fieles a la ley. Sin embargo, el publicano era mal visto por la sociedad. Los veían como colaboradores del Imperio Romano. Eran susceptibles a actos de corrupción o sometían a los que pagaban tributo a severas extorsiones. Muchos de ellos fueron identificados como que lograron enriquecimiento ilícito a través de su profesión. Y peor aún, eran, ¿verdad?, caracterizados como lo que era el ejemplo social del pecado en su época. Sin embargo, estas dos personas, una con una reputación aprobada por la sociedad y otra marginada su reputación por la sociedad, fueron a conectar con Dios. Y usted preguntará, ¿para qué una persona acude al templo a orar? Tal como Jesús lo presenta en este episodio. Algunos lo hacen para poder promover la comunión con Dios. Otros lo hacen para adorar y alabarle. Otros lo hacen para dar acción de gracias. Otros suben al templo para presentar peticiones, súplicas, pedir ayuda, promover una dependencia en Dios. Otros lo hacen para confesar sus pecados. Otros lo hacen para obtener fortaleza de Dios, interceder por familiares, solicitar ser transformados por Dios o poder promover la fortaleza de su fe o confianza en Dios. Así que si analiza la motivación, se supone que me acerca al templo buscando recursos, auxilio de Dios. Mire la actitud del fariseo. Dice que puesto de pie, no se arrodilló, no se humilló, sino mire la actitud jactanera y jactanciosa que Dios denuncia a través de la parábola. Puesto de pie, oraba consigo mismo. Y mire la oración, diciendo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. ¿Quién le dijo al fariseo que él no es como los otros hombres? ¿Quién persuade a esta personalidad que su verdadera condición, según Cristo,
descubrió era peor que las de los demás hombres, diciendo, no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni tan siquiera no soy ni aún como este publicano. Lo puede notificar en el verso 11 de esta escritura. Por lo tanto, aquí la gran controversia es que él sigue en un desplazamiento, un desglose de su justicia personal, su justicia propia. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. La pregunta es para usted, ¿realmente el publicano se presentó a orar al templo o lo que hizo fue un despliegue de sus virtudes y ministró su ego en vez de ministrar humillación y rendición al Dios del cielo? Recuerde que esta es la controversia que Cristo está denunciando en su época, que es la misma denuncia que mucha gente sufre en estos días. No en balde, esta actitud de ceguera, esta actitud jactanera y muy atropellante para su propia conveniencia del fariseo, Apocalipsis capítulo 3 verso 17, en la intervención de Dios en la iglesia de la Odisea, lo resume y lo describe de manera magistral cuando dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que Cristo le habla. Y tú no sabes que tú eres desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Si se da cuenta, mire como el orgullo, mire como la jactancia, mire como yo pensar que soy superior en mi justicia a otros puede contaminar mi relación con Dios e inclusive sabotear este acercamiento mío hacia la presencia de Dios. Ahora vamos al contraste del publicano. Recuerde, esta es la persona que goza de una reputación social deprimente. Mire su acercamiento. Lo primero que me llama la atención es el fariseo, estando de pie, oraba de la manera que oró. Sin embargo, el publicano, estando lejos, ¿sabe a qué se refiere? No se atrevía a acercarse al altar, que es donde usted típicamente presenta sus plegarias, sus oraciones. No se atrevió a acercarse porque desarrolló conciencia de su verdadera condición. No como el fariseo, que desplegó e hizo una inversión acerca de su máscara religiosa. El publicano se desnudó a nivel de conciencia delante de Dios. Dice que estando lejos, verso 13, no quería ni aún alzar los ojos. Lo que habla, perdón, omití algo bien importante, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, lo cual indica, reconoció su condición de indigno y de que tenía conciencia de su pecado, de su necesidad precisamente de Dios. Y dice, se golpeaba en el pecho. ¿Qué usted piensa que ocurre con una persona que se golpea en el pecho a través de una transacción como la que Cristo está describiendo en esta parábola? No es una persona en dolor, no es una persona que reconoce su miseria, no es una persona que reconoce su estado de impotencia o inclusive de desesperación. ¡Qué contraste! El religioso lo que evidencia es no tiene necesidad de nada. Estoy por el libro. El publicano reconoce lo deprimente de su condición y la necesidad de humillarse delante de Dios. Y resume su oración con las siguientes palabras. Si acuerda, el fariseo le da gracias a Dios, pero por las motivaciones equivocadas. Gracias, Dios mío, porque no soy como los demás hombres. No soy ni tan siquiera como este publicano. Ojalá hubiera asumido y abrazado la actitud del publicano. ¿Quién sabe si ahora mismo
pudiera estar gozando de una relación más saludable con el Dios de los cielos. Mire cómo decía el publicano, dándose puños en el pecho, decía: Dios se propicio a mí, pecador. Y aquí viene el veredicto, y con esto voy concluyendo. Jesús declara en el verso 14: Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Qué irónico, porque los dos van al templo. Los dos oran. Los dos presentan su solicitud y plegaria ante Dios. La diferencia está en la motivación y en la actitud. ¿Y por qué concluyo esta intervención? ¿O con qué concluyo? Con las mismas palabras de Jesús. Porque el que se enaltece será humillado. Mas el que se humilla será enaltecido. Por eso Isaías 57:15 declara: Dios habita en las alturas, en la santidad, y habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabe para qué? Isaías 57:15, para poder vivificar el corazón de los quebrantados. Y de igual manera, Isaías 66, verso 2, y con esto me despido, Dios dice, hablando: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando analizo la actitud del fariseo, ni lo veo humilde, no lo detecto humillado, no lo veo en pobreza espiritual y mucho menos temblando ante la palabra de Dios. No permita que esta gran controversia de más de 2000 años atrás sea su controversia en este tiempo. No permita que usted confíe en sus buenas obras ni en su propia justicia como remedio para ganar la aprobación de Dios. No hay nada en nosotros que pueda ser aceptable para con Dios, a menos que no sea a través de la persona de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tengan todos ustedes un bonito día. Esta intervención va a estar instalada en esta red social para el beneficio de todos ustedes. Hasta la próxima.